Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí con Monseñor Jorge Casareto, en este espacio donde vamos tratando de recorrer estos caminos que nos muestra el Señor, ¿no? Y ver en qué creen los que creen y ayudarnos también a entender y a reconocer en qué creemos los que creemos, ¿no? Exactamente. Además, habiendo pasado ya la Pascua de Resurrección, que es el centro de nuestra fe, nos pareció importante volver sobre este tema. Un tema que para nosotros es central, para los cristianos, pero que para el mundo es una cuestión, ¿no? ¿Es dudosa? Vamos a empezar por la clave, ¿no? Dale. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Y sería más o menos como Cristóbal Colón, o como San Martín, un personaje que pasó por el mundo, bueno, que hizo buenas cosas, que tuvo una filosofía, pero que quedó grabado en la historia ahí nomás. Resulta que 2000 años después, en esta mesa, con Pablo, estamos hablando de la resurrección de Cristo. Y además la hemos vivido, cuando fue el momento oportuno, en la Pascua, en la celebración de la Pascua, como un hecho actual, como si Cristo resucitado sigue viviendo entre nosotros, y nosotros creemos que es así. Por eso, lo primero que tenemos que decir es que la clave del cristianismo es que Cristo resucitó. Cristo resucitó, tal cual. Sí. Y hay un detalle que también a veces perdemos de vista, es que este misterio de la Pascua, los católicos lo celebramos diariamente y cotidianamente, y lo revivimos, lo recreamos, este momento tan importante de la resurrección de Jesús, nosotros lo recreamos y lo revivimos en la Eucaristía, ¿no? Que a veces perdemos también esta dimensión de esta insistencia de Jesús, ¿no? De no solamente la resurrección, sino esta resurrección que es pan de cada día, ¿no? Este signo que es transformador y que es pan nuestro de cada día, que se sigue haciendo gesto para que nosotros seamos continuadores de esa encarnación, ¿no? Es lo que él pidió, ¿no? Cuando instituyó la Eucaristía, dijo, hagan esto en memoria mía, ¿no? Por eso podríamos empezar por aquí. La memoria en los cristianos tiene una importancia fundamental, pero los cristianos no hacemos memoria, lo hacemos justamente para recordar los hechos positivos de nuestra historia, porque uno podría decir, bueno, hago memoria de la crucifixión de Cristo y claro, me quedo nada más que con Poncio Pilato, con Herodes, con los que lo mataron a Jesús. Y nosotros no nos quedamos con eso, nos quedamos justamente con la vida de Jesús que muerto en la cruz resucitó. Es decir, nos quedamos con los hechos positivos de ese momento trágico en la vida de Cristo, ¿no? Que fue su pasión y su muerte para resucitar. En estos tiempos posteriores a la resurrección aparecen las grandes manifestaciones de Jesús resucitado. La más conocida probablemente es la de los apóstoles de Emaús, ¿no? Que van caminando y dicen, se le aparece un señor y le preguntan, le dicen, pero ¿cómo no te enteraste de lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Le dice el Señor. Y cómo nuestros dirigentes, a una persona que fue un profeta, que dijo tantas cosas buenas, que hizo tantos milagros, lo mataron en la cruz. Y ahí es donde Cristo les interpreta, ese señor que era un desconocido, era Jesús, que empieza a caminar con ellos, y les interpreta que ya en las Escrituras estaba dicho, predicho, que el Mesías tenía que padecer, morir y resucitar, ¿no? Este es un primer ámbito, es retomar la tradición judía, transformarla en tradición judeo-cristiana, ¿no? Pero nuestros antecedentes son los judíos, sin lugar a dudas, ¿no? Este es el hecho, digamos, uno de los puntos clave. El otro punto clave es que Jesús, al resucitar, no inventa una secta, porque en los judíos podía estar esa propensión a decir, bueno, los cristianos van a hacer una secta, así como fueron los fariseos, los saduceos. Los cristianos van a hacer una secta más del judaísmo. No, Jesús muere y resucita para todos. Y eso es lo que los cristianos tienen
al principio van descubriendo, este hecho tiene una trascendencia para la humanidad. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es el creador de todo, Jesucristo es Dios, por lo tanto al morir y resucita para todos, para dar la vida a toda la humanidad, ¿no es cierto? Sí, esto yo a veces lo leo y lo veo como una dimensión que no tenemos necesariamente en cuenta de la Pascua, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús nos libera del pecado, nos libera de la muerte con este gesto, ¿no? Con esta opción hasta el límite que es dar la vida, que Dios frente a esto, bueno, regala la resurrección, pero no nos damos cuenta de que en todo el proceso de la vida de Jesús, lo que va haciendo Jesús es liberando a Dios, ¿no? Este Dios que estaba encerrado, porque dentro de también lo que era la tradición judía, habían ido poniendo trabas a Dios, a la acción de Dios, en cuanto a la misericordia, en cuanto al perdón, en cuanto a la ley. O sea, habían un montón de cuestiones que iban encerrando y embretando cada vez más a Dios, no porque Dios no pudiera, sino porque Dios nos permite vivir con libertad, aunque nos equivoquemos. Pero en este brete que lo iban metiendo Dios estaba cada vez más encerrado y más lejos de su pueblo, y lo que va haciendo Jesús desde que empieza su vida hasta la cruz incluso, es liberar a Dios. Exactamente. Es mostrar la verdadera identidad de Dios. Que esta es una dimensión que nosotros a veces no entendemos de la Pascua, ¿no? La Pascua es un momento trascendente por lo que implica de lo que ya sabemos, pero también por la novedad. Un Dios que vuelve a ser libre en las pequeñas cosas, porque empieza a ser libre, recién usted nombraba a los discípulos de Maús, lo reconocen cuando parte el pan. Exactamente. ¿No? O sea, en el momento de la sencillez, de la mesa, de lo cotidiano. Entonces me parece que esta dimensión a veces nosotros los cristianos no la vemos, ¿no? Vemos el acto y somos espectadores de una Pascua para futuro, que va a ser nuestra resurrección, pero no nos damos cuenta que la Pascua también es un Dios liberado en el hoy, en mí, en usted, en nosotros, en la comunidad, para que siga siendo transformador. Exactamente. El otro día hablando con una persona que no tiene mucha fe, me decía, bueno, pero ¿cómo sé que Jesús resucitó? Este es el tema, ¿no? ¿Cómo lo sé? Es decir, bueno, mira, digo, vos tenés unos relatos que son históricos, es decir, está bien documentado que los evangelios no son apócrifos, que no son un invento, son relatos históricos, es decir, pertenecen a la época que se escribieron. En esa época que se escribieron, aparece claramente relatado en los evangelios las apariciones de Jesús, porque claro, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, es decir, cuando las mujeres van a honrar un cadáver, llevan perfumes para honrar un cadáver, y se encuentran que el cadáver no está, no ven el momento en que Cristo resucitó, nadie lo vio resucitar a Cristo, pero primero no se encuentra el cadáver, se ve el sudario, la túnica con que enterraban a los muertos ahí, arrolladita ahí. Y después la clave, ¿cuáles son? Las apariciones de Jesús. Jesús aparece resucitado. Y estos son documentos históricos, ¿no? Entonces, históricamente está probado que esos documentos son válidos. Después interviene la fe. Entonces, yo puedo creer o no creer en eso. Y bueno, los cristianos basamos nuestra fe en esto, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes, dirá San Pablo, ¿no? Y es parte del misterio también, ¿no? Porque uno a veces, cuando habla con gente que no cree mucho, o con gente que cree, pero que está muy aferrada a encontrar los detalles probatorios de la fe, hay un problema que pasa por el misterio. El misterio es misterio. El misterio es misterio, exactamente. Nos podemos entender y comprender a pie juntilla el misterio. Lo que sí creo que puede ayudar al que no cree demasiado es el ver esta dimensión eterna de la presencia de Jesús, ¿no? Porque Jesús se hace presente, o sea, Jesús resucita, pero Jesús también opta y propone caminos. Y un camino es a dónde va a permanecer. Va a permanecer en el sacramento de la Eucaristía, pero también va a permanecer en el pobre. Porque cuando le dice, ¿cuándo hice esto? ¿Cuándo le di de comer? ¿Cuándo lo vestí? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo, ¿no? Hay como una presencia de Jesús en Eucaristía, una presencia de Jesús en el pobre, una presencia de Jesús en la comunidad.
Y bueno, y si no podés detectar también esas presencias, tampoco vas a poder entender la resurrección. Así es. Porque, Así es, exactamente. Y nosotros somos propensos a no ver esa presencia de Jesús. Nosotros, incluso los cristianos, preferimos a veces quedarnos nada más que en el Jesús de Eucaristía, pero claro, si no entendemos las otras presencias, si no entendemos las otras dimensiones, capaz que somos espectadores de la Pascua. Exactamente. Y esto que vos decís es muy importante por una razón también muy simple, que también es probatoria. Es decir, ¿qué mensaje dura los 2000 años que duró el mensaje de Cristo? Cualquier situación humana que haya tenido una trascendencia en el tiempo, vamos a poner el Imperio Romano, bueno, fue en varios siglos. Después, como nació, creció, tuvo su esplendor, desapareció. En última instancia, las grandes ideologías del siglo XX, que ya lo hemos dicho en alguna otra audición, bueno, también crecieron, tuvieron su ámbito, desaparecieron. Esto, ahora estamos hablando, hace 2000 años, hace 2000 años, que se sigue hablando de esto. Es decir, eso habla de que esto es verdad y que Cristo era Dios, porque nada que no sea divino puede durar el tiempo que ha durado esta fe, ¿no es cierto? Esto que no es una creencia, es una fe verdadera, ¿no es cierto? Sí, con el aditamento de que hay cosas que nos llegan de los griegos y nos pueden llegar de los egipcios, pero la realidad es que la propuesta de Jesús, integrando sus gestos, sus actos, su vida, su entrega y su Pascua y su resurrección, sigue siendo transformadora. Este es el tema también. No es solamente algo que recordamos, algo que evocamos, sino que sigue siendo algo una propuesta que cuando la ponemos en práctica en el mundo de hoy, hace nuevas todas las cosas. Exactamente. O sea, esta capacidad de transformación que tiene nuestra fe, que la transformación tiene que ver con la gracia de Dios de seguir haciendo ese gesto, ¿no? Exactamente. Seguirnos eligiendo para que nosotros sigamos poniendo las manos al servicio, tiene hoy todavía la capacidad de transformar y la va a tener siempre. Porque hoy todavía la realidad del hombre necesita ser pascualizada. Porque hay muchísimos ámbitos y cada vez más, lamentablemente, a donde Dios está ausente y a donde hay una última palabra para decir que es se puede. En un mundo que sigue aislando gente, que sigue marginando gente, que sigue explotando gente, que sigue tratando humanos como si no fueran humanos. O sea, esta capacidad de la propuesta de Jesús, encarnada en la realidad, encarnada en una comunidad, con sujetos que son sus privilegiados y sus bienaventurados, sigue siendo transformadora hoy. Así es. Seguimos en el próximo bloque. Dale. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó, pues todavía no habían entendido que según la Escritura debía resucitar de entre los muertos.
Pablo recién decía de esta persistencia de Jesucristo, que no solamente está en los sacramentos, sino también está en nosotros, está en los pobres, está en toda aquella persona que verdaderamente tiene vida, aunque no tenga conciencia. El otro día me impresionó mucho un argumento que me parece muy interesante. Estaba leyendo un autor, ¿no? Y el autor decía, todo aquel que no ha estado con una enfermedad seria y no termina de comprender la resurrección de Cristo, porque cuando uno está muy enfermo, lo que quiere es vivir. Claro. Y dice, y ese sentimiento de querer vivir solamente lo puede responder Dios. Entonces, la vida eterna y la vida perpetua es la vida de Cristo resucitado. Dice, en todos nosotros hay un afán de vivir lo que lo puso Dios. Por eso la muerte aparece como una interrupción, vamos a decir así, fuerte, brutal de la vida. Pero justamente en la misma resurrección de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, como es Dios, la fuerza vital de ese Dios es tan extraordinaria que resucita. El espíritu de Cristo es espíritu de vida eterna, no puede sino resucitarlo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Es decir, en cada uno de nosotros hay una ansia de vivir tan fuerte que justamente la responde esta resurrección de Cristo. Y nosotros que creemos que vamos a resucitar con Cristo, es decir, nuestra fe nos dice, voy a resucitar con Cristo. Y eso ya está, vamos a decir, una palabra difícil, incoado, es un término difícil, ¿no? Aclare porque... Está, no, vamos a aclararlo. Sí. Está como íncito, está como metido en nosotros ese deseo de vida perdurable, ¿no? Bueno, este es un aspecto que me parece clave. Y el otro aspecto que me parece también clave, del que vamos a hablar un poquito, son del sentido de las apariciones, ¿no? ¿Para qué se aparece Cristo? ¿Y por qué siempre distinto, no? ¿Por qué no lo reconocen? Claro. Eso es interesante. Cuando Cristo se aparece resucitado no lo terminan de reconocer porque evidentemente hay una vida que es superior, es igual porque es Jesucristo, pero es distinta. Y esto, este autor decía el otro día eso, dice, nosotros cuando resucitemos, no vamos a ser extraños, vamos a poder mirar toda nuestra vida una luz, como una luz transfiguradora de nuestra vida, de todo tal que van a resaltar con mucha claridad todos nuestros hechos. Esto me llevó a pensar otra cosa más fuerte, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿qué le pasa a un narcotraficante? Buena pregunta. Bueno, yo cuando leía a este tipo decía, bueno, ese narcotraficante cuando muere y tenga una vida nueva, va a poder ver todo el mal que hizo, que probablemente ahora no lo puede terminar de ver. Ahora está tan obsesionado por el dinero, tan obsesionado por el poder, tan obsesionado que solamente ve eso. La transfiguración, después de la muerte, le permitirá ver todo el mal que hizo y bueno, después Dios sabe y Dios lo juzgará, ¿no? ¿Será ese el infierno? ¿Será ese el infierno? Eso es lo que preguntamos. Poder volver a transitar por el mal, ¿no? Y por eso nosotros también, transfigurados, vamos a ver nuestra vida con una óptica distinta. Y seguramente encontraremos muchas cosas lindas en nuestra vida que ni siquiera nos dimos cuenta que las hicimos al pasar, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace Cristo cuando se aparece? Sí, a ver. Cuando aparece Cristo, lo primero es que consuela, ¿no? Dicen, miren, yo soy, no les mentí, les dije que iba a resucitar y acá estoy. ¿Vos experimentás ese consuelo de Cristo resucitado en tu vida? Es decir, la presencia de Cristo resucitado, ¿la experimentás como un consuelo? Yo experimento, a ver, yo tengo una visión medio rara, ¿no? A veces le pedimos muchas cosas a Dios y volvemos a encerrarlo, ¿no? Claro. Nos pasamos pidiéndole milagros y cosas mágicas y la realidad es que Dios no va sembrando el mal está. De hecho, tan presente y tan claro está que vencer a la muerte no significó que Jesús no muera, sino que Jesús resucite. Con lo cual, en la vida nuestra también el mal es una presencia y las cosas malas pasan y hay cosas que son malas porque son parte de la existencia. ¿Por qué hago esta introducción? Porque yo experimento la presencia de Jesús como presencia en todo momento. Como aquella presencia, vio que a veces en la amistad uno se da cuenta que es amigo de alguien cuando puede estar en silencio, ¿no? Como pasa en el matrimonio, uno se puede pasar horas sin hablar con su mujer
y la realidad es que no es que está aburrido, es que no hace falta hablar. No hace falta hablar porque el compartir la vida, el estar, es suficiente. Esa es experiencia tuya, ¿no? Es experiencia mía, pero Está sí bien. pasa con la amistad Claro. también. A veces uno con los amigos Exactamente. se puede quedar toda una tarde sin hablar y pasó una tarde bárbara. Tal cual. Bueno, yo siento ese tipo de presencia del resucitado en mi vida. Una presencia real y que es una presencia silente, que en algún momento me muestra caminos, que en otro momento no lo quiero escuchar, que en otro momento me hace propuestas. Esto no estoy diciendo que no sea evidente, sino que uno siente esas propuestas, como también que con una gracia particular me ayuda a traducir las propuestas para el hoy. Yo siento eso, ¿no? Siento que él me va como indicando modos de traducir la propuesta, que podríamos leerla como histórica, para traducirla al presente. Ese tipo de presencia del resucitado yo lo siento absolutamente presente a Jesús, de este modo, ¿no? Está bien. No me lo creo en la cruz con los ojos cerrados, no me lo creo muerto, no creo en el Cristo muerto, no creo. Es que no está muerto. No está muerto. Bien, Entonces está esas vivo. cruces que uno ve en todas las iglesias, no me gustan los crucifijos con Cristos, porque... A mí me gusta mucho. Ay, claro, pero a mí me gusta con el resucitado, Está bien. con los ojos abiertos. Pero bueno, es esto, Está ¿no? bien. Y me gusta descubrirlo en los demás, en el otro. Está bien. Esa Bueno, es mi presencia. Está bien, bueno, esa es una dimensión de consuelo que creo que es importante. Y el otro aspecto de las apariciones de Cristo lo estamos viendo ahora, y es que Cristo envió a los apóstoles y nos envía a nosotros por el mundo. Acá, entre vos y yo, humildemente, estamos anunciando Salimos, el Evangelio, claro. somos testigos de Jesucristo, estamos cumpliendo con ese mandato, vayan por todo el mundo, Sí. y acá estamos para que ustedes puedan creer un poco más en Él, ¿no? Sí, sí. Ese Es eso. envío es muy importante, ¿no? Es Jesús le dice, vayan ustedes, y si no son ustedes, no hay nadie. Claro. Y los apóstoles, que lo habían negado, que lo habían abandonado, primero experimentan el consuelo y además les vuelve la fe. Eso es muy importante, porque la habían perdido la fe, de alguna Sí. manera. Y tenían razón en perderla también. Claro, Les salió todo mal. Salió todo mal. Además, esto también lo leí la otra vez, nuevamente esos hombres, que eran apóstoles, eran tipos religiosos, judíos religiosos. De golpe ven que sus autoridades religiosas lo condenan. Claro, habrán sentido, no, esto no puede ser, pero por otro lado, está muriendo en la cruz y no creían que iba a resucitar. Entonces, aquí algo pasó, ¿no es cierto? Algo habrá pasado, ¿no? Bueno, resucita, vuelve la fe en esos apóstoles y se sienten enviados, ¿no? Y por eso es que hoy podemos estar hablando de estas cosas, porque alguno de los apóstoles se alargó por algún lugar y acá llegó la fe, a este rincón del mundo, ¿no? Tal cual. En esto que usted decía al principio de la vida, me quedé pensando en la celebración de la vigilia pascual, ¿no? Porque uno a veces ve y entiende la Pascua y la promesa de Dios de la resurrección, la promesa de Jesús que se cumple, pero lo ve como una cosa que va a pasar más adelante. Pero justamente en la vigilia, cuando es la ceremonia de la luz, cuando se enciende el cirio y cuando a partir de esa luz del cirio se va proyectando toda la luz en todo el templo, invito a los que no han ido a alguna celebración de Pascua que vayan porque es particularmente especial, este signo, ¿no? La luz de la vida se proyecta como esperanza hacia el futuro, como certeza hacia el futuro, pero también vuelve para atrás, ¿no? Entonces es en donde vemos que Jesús iba y encendía la vida de los otros, iba y encendía la vida del excluido, iba y encendía la vida del solo, iba y compartía la vida con el que no tenía con quien compartirla, iba y perdonaba los pecados, iba y llevaba el abrazo, la misericordia, el gesto. Entonces, la luz de la resurrección es una luz que ilumina nuestro futuro, porque nos da una certeza en la fe y en el misterio, pero también es una luz que somos invitados a llevar hacia atrás, ¿no? Hacia abajo. Uno a veces piensa que en la muerte y en la Pascua como una escalera ascendente, pero Jesús demostró que esa escalera tiene dos vías. Hay un hombre que puede llegar a Dios y un Dios que llega al hombre, ¿no? Y estamos llamados a hacer este doble recorrido, un ratito para arriba, un ratito para abajo, pero me gusta planteárselo y proponérselo a la gente, ¿no? También decir, entendamos y sepamos que la promesa de Pascua no es una promesa solo a futuro, sino que es una convite, una invitación y un compromiso para el presente, y para ir a llevar luz y vida y esperanza a los que hoy pareciera que la perdieron, o de hecho la perdieron.
tiene una dimensión también distinta para compartir. Está muy bien, está muy bien. Los signos de la vigilia pascual son muy didácticos, ¿no? Por un lado está el tema de la luz, el fuego. El fuego. Fíjense cómo la liturgia de la iglesia toma los elementos naturales de nuestra vida, ¿no? El fuego, la luz, el agua. Y con eso, el fuego es el fuego ardiente que tenemos que tener en nuestro corazón de cristianos. La luz es la luz de Cristo que ilumina nuestra existencia. Y el agua es el agua viva que vamos a usar en el bautismo y que el agua que necesitamos para vivir, la usamos en el bautismo para darle la vida eterna a los que se bautizan. Bueno, que esta Pascua de Resurrección que hemos vivido ya hace un tiempo llegue al corazón de todos ustedes.